Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado Numa. Cuesta deshacerse de Funes. ¿Qué le cuesta deshacerse de Funes? ¿Me asesinan en la cárcel? ¿O me refunden en la cárcel? Y no me permiten defenderme. No me van a permitir defenderme. Entonces, la gente que dice, Funes, si te consideras... Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Aquí nuevamente en tu canal informativo Salgado Numa. Tal y como podemos apreciar en las siguientes imágenes, el expresidente de El Salvador más querido, Mauricio Funes, se ve que está en aparente estado de ebriedad, hablando locuras y diciendo cosas incoherentes. Veamos aquí al siguiente video. Inocente, venía a defenderte, tener los pantalones de defenderte. Es que no soy estúpido, Raúl, no soy estúpido. Perdón la expresión, pero no soy estúpido. Si yo llego a El Salvador, inmediatamente me toman preso. Me refundan ni siquiera en el sector 9 de Mariona, donde está Tony Saca, sino que me mandan a la cárcel de máxima seguridad, como lo hicieron con Juan Carlos Guzmán Verdugo. Me mandan a la cárcel de máxima seguridad junto con los mareros y le ordenan a un pandillero: asesinen a Funes, desháganse de Funes, que haya una reyerta, invéntense ahí una pelea interna y acuchillen a Funes y lo eliminamos de una vez por todas, porque este tipo nos está causando mucho problema cada vez que abre la boca. Eso es lo que quieren, pues, silenciarme. Si no pueden silenciarme físicamente, porque no me pueden extraditar por lo que he dicho, que la Constitución nicaragüense no permite la extradición de nicaragüenses, entonces quieren silenciarme políticamente. Como personas, como parte de un partido, hoy en día es diferente, es cierto. Nosotros en la Asamblea discutimos los temas, los 56 diputados hacemos una lluvia de ideas, discutimos, analizamos y llegamos a una conclusión y a una postura que no es partidaria, es una postura en representación directa a esa soberanía del pueblo que nos eligió como tales, para ser sus representantes. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Bueno, porque vamos al territorio, somos diputados de territorio. Entonces ahí recolectamos esa necesidad para poderlo representar a ustedes dignamente. Entonces, Medardo, cuando vemos ese tipo de calificación, nosotros nos sentimos que vamos por el rumbo correcto. Al final esa calificación, como tú muy bien dices, marca la senda a seguir y como tú también muy bien dices, ese señalamiento que intenta ser peyorativo de aprietabotones, como tú también ya muy bien lo definiste, generalmente viene por gente de la oposición que lo que buscan es ridiculizar, pero con la explicación que tú has dado, creo que los salvadoreños lo entienden súper bien. Claro, es que lo que sucedía antes era realmente, ellos se escudaban en la medida de controles, intercontroles, pesos y contrapesos. Entonces venían y cuando ese era el caballito. Sí, entonces venían ellos y cuando el Ejecutivo quería hacer algo, empezaba una negociación, no en representación del pueblo salvadoreño, sino una negociación para ver cuánto le pagaban. Así era, ¿verdad? Así era. De ahí venimos. Sí, de ahí venimos. Entonces venían los diputados y decían, bueno, vamos a tirar una ley para, se me viene un ejemplo que es real, para subirle el impuesto a la importación de vehículos usados. ¿Por qué importación de vehículos usados? Porque las empresas que traen vehículos nuevos, por ejemplo, venden menos al traer vehículos usados. Okay. Y entonces la población, ustedes pueden ver, empezó a acceder a la compra de vehículos usados porque se traían vehículos buenos, durables, a buen precio. Entonces venían, ¿y qué hicieron? De hecho lo hicieron. Entonces empezaron a promulgar el subirle impuesto a la importación de vehículos. Entonces, ¿qué hacían? Se iban donde los diputados. Y obviamente eso hacía que los que traían vehículos nuevos, que son los mismos apellidos de siempre. Así es. ¿Verdad? Entonces venían y
le jalaban la pita a esos gobiernos que bailaban al son de ellos y entonces impulsaban una iniciativa para modificar y subirle los impuestos a la importación de vehículos usados. Entonces, ¿qué sucedía? Bueno, los diputados empezaban a mostrar resistencia, usaban esa medida de peso y contrapeso, ¿sí? Ese control e intercontrol de un órgano hacia otro para poder negociar y que se les pagara más. Ok. ¿Verdad? Muy bien. Desde otro punto de vista vamos a ver un tema para escuchar la opinión y el razonamiento del diputado Jorge Castro. Intuyo, usted también lo intuye, que el tema del expresidente Funes va a tomar mucha fuerza en los próximos días, puesto que se van a instalar audiencias que pensamos que no se iban a instalar contra él. De hecho, debieron hacerse reformas por la actual Asamblea Legislativa para que esto se llevase a cabo. De esto y también del régimen de sección desde otro lado con el diputado Jorge Castro cuando regresemos. Ya volvemos. Adelante, producción. Estamos en vivo. Tal como lo establece el fiscal. Entonces, al declararse rebelde, precisamente, y ahora con la reforma, miren, la oposición dice, bueno, se está violentando el derecho de defensa porque el imputado no está. Por ejemplo, en el caso de Funes, que está en Nicaragua. Entonces, ¿cómo se va a defender? Dicen, si no está. Esto es una vil mentira. ¿Por qué? Porque el imputado, o en este caso, la persona que se pretende perseguir jurídicamente, judicialmente en este caso, al no estar, obviamente, ellos nombran su defensor. Si cualquier salvadoreño tiene un proceso judicial, nombra un defensor. Si es acusado en un proceso judicial, sea el que sea de tránsito, sea lo que sea civil, sea penal, realmente nombran a un defensor. ¿Por qué? Porque debe ser defendido de una manera técnica, lo que hacemos los abogados. Entonces, si bien es cierto, el proceso sigue, pero no es que siga y él no se pueda defender, porque él, aún estando afuera, puede nombrar un defensor para que en el proceso lo represente. Pero ¿qué hacían estos? Sencillamente hacían artimañas de esa herramienta y entorpecían el proceso y el proceso no podía seguir su causa. Entonces, ahora con esta reforma, estos procesos van a seguir y ellos, si quieren, van a poder nombrar defensores, y ese defensor, hay unos enllaves ahí, porque también se cometían unas irregularidades, porque ellos venían y ese defensor después lo cambiaban, y al cambiarlo, era pura estrategia. No lo cambiaban, sino que de repente se quedaban sin, ¿verdad? Y ya no nombraban a nadie. Entonces era pura estrategia para ir entorpeciendo el proceso. Y hoy, gracias a esta iniciativa y gracias a la aprobación de la Asamblea, se ha tomado la decisión precisamente de evitar todo esto para que el proceso llegue a su culminación. Entonces se ha tomado una serie de decisiones en esta reforma para que los procesos no puedan ser entorpecidos y no llegar a una sentencia o a la sentencia respectiva. Y por eso es que podemos ver nosotros que el fiscal señalaba precisamente lo que expresaba en estos dos tweets. Muy bien. Había una noticia que está aquí en Diario El Salvador, que la retomamos siempre en nuestro programa, como usted sabe: 123 días sin homicidios en 7 meses de régimen de sección. Digamos que esta es la noticia que los salvadoreños ven, pero hay otra que quiero compartirles, producción, cuando usted quiera, que es lo que le envió, y por último, producción, que lo retoma de un periódico matutino, digamos, tradicional, que va a aparecer allí en pantalla, y que quiero escuchar la opinión del diputado. Es decir, esto es lo que dice. Sin embargo, dice la prensa gráfica, El Salvador, cada 24 horas, más de 200 personas han sido detenidas durante el régimen de sección. La suspensión de 4 derechos acumula más de 200 días. Para ellos, la suspensión de 4 derechos es fundamental y ya acumula más de, 200 días. Yo creo que si nosotros vemos todos estos grupos de poder fáctico, porque la prensa gráfica forma parte precisamente de ese pasado nefasto para El Salvador, donde todo era manipulado y había una manipulación precisamente de las realidades, nosotros vemos cómo ahí